Bien, ¿qué tal? Buen día. Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy veremos un nuevo tema relacionado con psiquiatría, el cual será el uso de la tomografía axial computarizada en esta rama de la medicina o la especialidad que es psiquiatría. Propiamente veremos que la tomografía axial computarizada, pues en qué consiste y sobre todo para qué nos va a utilizar a nivel psiquiatría. Bien, la TAC o la tomografía axial computarizada, antes de continuar, recordemos que es un estudio el cual nos arroja cortes axiales, es decir, diferentes cortes, digamos así, de manera transversales a través del cuerpo, y eso va a ir haciendo que nosotros podamos visualizar estructuras importantes, ya sea a nivel cerebral o a nivel medular. En este caso, hablando de psiquiatría, podemos hacer TAC de, por ejemplo, a lo mejor de pulmón, de abdomen, podemos hacer todos, pero hablando específicamente de psiquiatría es lo que corresponde. Entonces hablando ya y metiéndonos al tema de TAC, dice que TAC es la única técnica de neuroimagen estrictamente estructural, es decir, es la que nos va a dar la revelación, más que revelación, la imagen de manera estructural, de manera anatómica. Las demás pruebas detectan algún grado de funcionalismo. En este caso la TAC propiamente nunca nos va a decir cómo está funcionando un órgano, nunca nos va a decir el porcentaje de función de un órgano, digámoslo de esa manera. La TAC lo que nos va a decir o nos va a arrojar es la imagen propiamente de las estructuras neuroanatómicas. Nunca nos va a hablar acerca de una funcionalidad o bien propiamente de algún otro grado más que la parte de la anatomía. Se basa en los mismos principios técnicos de las radiografías de cráneo. Propiamente, pues eso es una TAC, digámoslo así, son una serie de radiografías, pero ya esta tiene la capacidad de atravesar estructuras como el cráneo y poder ver estructuras blandas, recordando que a pesar de que son los mismos principios de técnica de la radiografía solamente te va a servir para ver propiamente musculatura, propiamente va a permitir ver propiamente hueso. La radiografía solamente te permite ver hueso. Y a diferencia de la TAC no. La TAC sí también te permite ver la anatomía del hueso, pero también te permite ver órganos internos propiamente. En este caso hablamos a nivel cerebral. Es decir, es la medida de atenuación de los fotones de rayos X que atraviesan el cerebro. Es como que la técnica de tomo de la radiografía, pero cabe destacar que todo esto propiamente con los mismos principios, pero con la finalidad de tener una fotografía, digámoslo de esta manera, del cerebro. Propiamente veremos características del TAC o en este caso de la imagen para poder diferenciarlos. Para interpretar la tomografía, digámoslo de esta manera, tenemos estructuras o dos colores, digámoslo de esta manera, los cuales podemos destacar para poderla interpretar. Propiamente los tejidos blandos se muestran como atenuados, son atenuados menos por los tejidos de baja densidad como líquido cefalorraquídeo. En este caso un gris, digámoslo de esta manera para que sea más claro, un gris atenuado nos habla de tejido. Todo este gris que vemos aquí alrededor, todo esto lo veremos como un tejido, como por ejemplo la masa cerebral específicamente. Sin embargo, tenemos tonalidades de baja densidad, como en este caso el líquido cefalorraquídeo. Veremos como esto es tonalidad completamente negra. Vamos a poner otro color para que sea más identificable. Todas esas estructuras tienen estructuras completamente negras. ¿Qué quiere decir? Que hay presencia de líquido, obviamente de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, aquí vemos igual circunvoluciones, que entre cada circulación también tiene acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Pero esto es completamente anormal. Sin embargo, aquí lo importante es saber distinguir un tejido blando de característica normal, es decir, con un negro o gris atenuado, a diferencia de donde hay líquido cefalorraquídeo que se ve como un tejido completamente negro. Los menos atenuados por alta densidad, como los del hueso, se vuelven de color blando. En este caso vamos a ver
no propiamente el hueso, alguna calcificación o incluso cicatriz, pero si te das cuenta ya propiamente esta situación de digámoslo así, de identificar un hueso es porque estos son menos atenuados y tienen una alta densidad, es decir, se vuelven blancos completamente, hablando específicamente obviamente del cráneo, pero por ejemplo habrá personas que a lo mejor tengan un tumor calcificado o alguna cicatriz de alguna lesión, como por ejemplo una neurocisticercosis, la consecuencia, digámoslo así, o la parte de pues no la consecuencia, sino la parte de cicatrización se manifiesta precisamente con calcificaciones. Entonces esas calcificaciones se van a ver ahí en la TAC. ¿Por qué? Pues porque estamos ante precisamente un estudio que nos va a demostrar densidades relacionadas a lo que ve en el cerebro. Bien, continuando, entonces, ¿cómo se genera esta imagen? ¿Cómo es que se puede obtener esta imagen? Nos dice que la información es captada por un detector y esta es llevada a un ordenador que reconstruye las imágenes de los planos o cortes propiamente. Teóricamente todo lo hace digamos así, el computador o todo el aparato que lleva a cabo la señal o que transporta la señal, ya que esta información se capta, se mete al expediente, digámoslo de alguna manera. Bueno, podemos decir expediente, pero teóricamente es propiamente el archivo, digámoslo así, del ordenador, en donde se va a interpretar o propiamente se va a plasmar esas imágenes. Una vez que lleva la imagen o propiamente la información al ordenador, ahí se reconstruye la imagen, ya sea de todos los planos o cortes que se realizaron. De hecho, insisto, teóricamente todo ya lo hacen las máquinas. En este caso el de radiología, el de imagen propiamente, lo único que se encarga es de verificar que estén los planos de manera correcta y que estén bien reconstruidas esas imágenes. Cabe destacar que el uso de contrastes ayuda en la detección de tumores, infecciones o enfermedades cerebrovasculares. Propiamente lo que nos va a ayudar a el medio de contraste es que si hay un tumor, ese tumor sea más evidenciado, ver si tiene una buena, o más bien no una buena, sino una excesiva circulación o una disminuida circulación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un tumor a nivel cerebral, y no nada más a nivel cerebral, eso es en todo el cuerpo, pero bien, bueno, un tumor de características vasculares importantes, es decir, que está muy vascularizado, que tiene pues propiamente mucha vascularidad. Eso quiere decir que estamos ante un tumor maligno. Cuando tiene poca vascularidad, puede ser que estemos ante un tumor benigno, y esto aplica en todos lados, sea un tumor en la cabeza, sea un tumor en algún otro lado. Esa es la característica. Cuando son muy vascularizados, propiamente puede ser un tumor maligno. Cuando son poco vascularizados, puede ser que estemos ante un tumor benigno. Y obviamente lo que hace es que el medio de contraste va a pintar, digámoslo así, llamaremos pintar, utilizaremos el término pintar, pintará propiamente ese tumorcito, esa malformación vascular, cualquier otra cosa que se pueda generar. La única desventaja, digámoslo de alguna manera, del medio de contraste es que llega a ser molesto, ya que su sabor es metálico y se llega a comportar como un riesgo anafiláctico. ¿Qué quiere decir? Que puede generar una reacción adversa, propiamente una reacción anafiláctica, y de hecho, obviamente si se llegara a generar, digámoslo así, este riesgo anafiláctico, pues bueno, es cuestión de tener a la mano, o bueno, propiamente tener un protocolo de atención a este tipo de pacientes. Ahora cabe destacar que para eso también se les da a firmar el consentimiento informado, se les da a firmar propiamente la autorización, donde ellos deciden la administración tanto por ejemplo, en este caso del medio de contraste, como propiamente la atención al mismo en caso de que hubiera una complicación. Pero bien,
recuerden que el informe y sobre todo el consentimiento informado es lo más importante que nos va a respaldar de alguna manera y de esa manera no tener alguna complicación o propiamente algún problema médico legal en caso de que hubiera una reacción anafiláctica al medio de contraste. La aportación esencial del ataque a la psiquiatría ha radicado en su utilidad para destacar trastornos orgánicos. Cabe destacar que, pues, como aporte a la psiquiatría, esta parte de la tomografía, pues, todo ha radicado propiamente en su utilidad para poder diagnosticar o destacar algunos trastornos relacionados con una afección neuroanatómica. Recuerde que para eso nos está sirviendo la TAC, por eso no tenemos imagen propiamente para poder, digámoslo así, descartar trastornos propiamente estructurales, que tal vez sí sean orgánicos o que tal vez sean por la mejor del comportamiento y demás, pero propiamente nos habla de trastornos orgánicos, es decir, alguna malformación, digámoslo de esta manera, a nivel cerebral, y eso pues nos da la causa, ¿no? Y se puede ver en la tomografía, y propiamente no es algo que no es algo que se pueda ver en otro estudio, sino ahí con la TAC para ver propiamente los cambios neuroanatómicos. Juega un importante papel, pero también la investigación se ha jugado un papel importante en la investigación, por ejemplo, de la esquizofrenia. Es uno de los estudios, digámoslo así, más ancestrales, más antiguos, de los cuales, la esquizofrenia es una buena enfermedad para poder estudiar mediante tomografía axial computarizada, como un buen dato importante. O bien en algunas otras demencias donde hay compromiso estructural, lo que les comentaba yo, o sea, por ejemplo, puede tener el paciente Alzheimer, Parkinson, y propiamente ya hay un compromiso estructural, porque vemos que, por ejemplo, en cuestión del Parkinson, propiamente del Alzheimer, recuerdo que había unos ovillos neurofibrilares y propiamente unas placas beta-amiloides. Entonces, propiamente estas, a pesar de que no es una demencia, pero estas acciones permiten valorar el compromiso estructural. Permiten, por ejemplo, en Alzheimer, permiten ver si en verdad está ese daño de los ovillos neurofibrilares o de las placas beta-amiloideas. Propiamente en algunas otras demencias donde hay compromiso estructural, lo que les comentaba yo, la finalidad es ver la estructura del cerebro y si llega a haber una afección en la misma. Ahora bien, hablando de otro tipo, no otro tipo, sino que complementando el estudio de la tomografía, tenemos diferentes tipos de, digámoslo de esta manera, de técnicas de la toma de la tomografía. Tenemos tomografía con emisión de positrones. Propiamente la emisión de positrones son imágenes que nos dan propiamente como lo que vemos en la imagen, que nos permiten ver la funcionalidad del cerebro. Esta ofrece un medio para evaluar el metabolismo del sistema nervioso central y propiamente la función cerebral en vivo. Por eso es que son así de, digámoslo así, es así de complejo el uso de positrones, precisamente para evaluar el metabolismo del sistema nervioso. Y obviamente pues eso lo vamos a generar o se va a generar o vamos a tener la oportunidad de registrar en la tomografía por positrones esta actividad en vivo, digámoslo así, esta actividad cerebral. Los patrones más comunes donde se observan en este caso alteraciones que podemos ver en la tomografía con emisión de positrones son en hipometabolismo e hipermetabolismo, y obviamente eso también se va a ver reflejado ahí a nivel cerebral, es decir, podemos tener un hipometabolismo o un hipermetabolismo a nivel propiamente cerebral. La tomografía axial con emisión de positrones es un trastorno que nos ayuda a estudiar diferentes trastornos. De los trastornos que nos ayuda a estudiar es el trastorno obsesivo compulsivo,
el trastorno de la depresión y el trastorno de la esquizofrenia. Para eso me sirven regularmente, o es lo más comúnmente que se puede utilizar, una tomografía con emisión de positrones para estos casos: trastorno obsesivo compulsivo, depresión o esquizofrenia. Propiamente, pues bueno, es difícil tener acceso a lo mejor a este tipo de estudios, pero bueno, habrá gente que a lo mejor sí pueda tener el acceso a este estudio, y de esa manera incluso hasta prevenir un CA, ¿no? O bueno, cualquier otra cosa, una alteración a nivel estructural o a nivel cerebral. Bien, continuando con los tipos de tomografía que tenemos la tomografía computada por emisión de fotón. Este tipo de tomografía igual nos permite propiamente ver la funcionalidad y la actividad en vivo de nuestro cerebro. Los trastornos que estudia la tomografía computada por emisión propiamente le ayuda a estudiar al trastorno, sobre todo si es sensible a la perfusión sanguínea, es decir, que tanto se está perfundiendo a nivel cerebral, que tanto sangre, digámoslo así, está corriendo a nivel cerebral. Es una representación funcional de la perfusión al administrarse un radionúclido. Propiamente lo que les comentaba, lo que podemos ver aquí es la circulación a nivel cerebral, y obviamente teniendo la circulación a nivel cerebral nos puede ayudar de manera extensa, en el sentido de que veremos cómo es que se irriga, cómo es que se irradia el cerebro, y de esa manera poder conocer un poco más de la estructura. Puede medir hipo e hiperactividad, y esta puede ser focal o difusa. Créanme que a pesar de que por ejemplo, un trastorno que es el trastorno de la hiperactividad, desafortunadamente no se diagnostica de manera adecuada, ya que pues siempre decimos, incluso no con los pediátricos, es que es bien hiperactivo, no está quieto. Créanme que no es un trastorno aquel pequeño. El trastorno de la hiperactividad es propiamente aquel pediátrico que adopta comportamientos agresivos, que tiene cambios de humor de manera repentina y demás, pero esto es por la hiperactividad que hay en CAS, en este caso la hiperactividad que hay propiamente a nivel cerebral. Pero cabe destacar, insisto, es importante destacar que nos sirve propiamente para identificar la perfusión sanguínea del cerebro. La tomografía computada por emisión de fotón tiene o estudia algunos trastornos en específico. Eso nos dice que es un auxiliar de estudio de imagen como la resonancia magnética, y se estudia específicamente trastornos como enfermedad vascular cerebral. Obviamente, para poder hablar de enfermedad vascular debemos de ver cómo es que está organizada toda la vasculatura. Si no sabemos cómo está organizada la vasculatura, no podemos identificar ese trastorno propiamente de enfermedad vascular. Entonces sí es importante destacar o poder conocer previamente toda la parte circulatoria. Tenemos enfermedad vascular cerebral, que es otra de las cosas que se pueden estudiar a través de la tomografía computada por emisión de fotón. Tenemos también la epilepsia. Es un dato bien importante que esta tomografía computada nos puede dar o arrojar datos de epilepsia. Recuerden que epilepsia también, este tipo de estudios o de tomografías no es el único método para el diagnóstico de epilepsia. Recuerden que el electroencefalograma también nos puede dar diagnóstico de epilepsia, ya que propiamente la epilepsia, siendo un poquito generales, la epilepsia, una de sus causas es la vasculatura, deformidades en la vasculatura. Por ejemplo, a lo mejor que una vena esté muy tortuosa, una arteria esté muy tortuosa, y eso haga que no irrigue de manera adecuada ese tejido cerebral. Es decir, por ejemplo, si somos un poquito más específicos, imaginemos que tenemos a nivel cerebral, tenemos el cerebro y propiamente tenemos las arterias propiamente del cerebro,
pero imaginemos que una arteria está muy tortuosa, es decir, tiene mucha deformidad, por lo tanto esa zona puede tener isquemias transitorias y obviamente le va a costar trabajo pasar la sangre por este tipo de anormalidades vasculares, digámoslo de esa manera. Entonces, obviamente el estudio de la tomografía computada por emisión de fotón lo que va a hacer es propiamente identificar a estos, digámoslo así, a estas vasculaturas para poder, en este caso, tener un diagnóstico o poder asumir que estamos ante un diagnóstico de epilepsia. Porque recuerda que epilepsia teóricamente no tiene una causa aparente. Recordando este dato importante, destacamos que la diferencia entre epilepsia y convulsión o crisis convulsiva es que en la crisis convulsiva teóricamente hay algo que lo detona, hay algo que lo causa, digámoslo de esa manera. Por ejemplo, aquel chamaco que andaba corriendo en el patio en la hora del recreo y por ahí le dan un balonazo en la cabeza y en el momento en el que cae la cabeza pega con el suelo y entonces el paciente empieza a tener una convulsión, una crisis convulsiva. Y ahí es la diferencia, ¿esa es una crisis convulsiva o es epilepsia? Hay una causa aparente, por lo tanto es crisis convulsiva, a diferencia de, por ejemplo, otro chamaco que se encontraba propiamente a lo mejor desayunando, estaba tomando sus alimentos, teóricamente no había nada que lo pudiera, en este caso, detonar y el paciente empieza a convulsionar. Y entonces a eso podremos llamar epilepsia. ¿Por qué? Porque la epilepsia propiamente no tiene una causa aparente, algo que lo detone. Te pongo otro ejemplo. Aquel pediátrico que llega a urgencias por fiebre o con fiebre, que llega con fiebre de 39,5, 40 grados y entonces inicia a convulsionar. Eso será epilepsia o una crisis convulsiva. Pues propiamente hay un detonante, ¿no? En este caso es la fiebre. Entonces es una crisis convulsiva, no es epilepsia. Y epilepsia, insisto, es ya cuando las crisis convulsivas son recurrentes o frecuentes y obviamente no hay una causa aparente, aparentemente no hay una causa, pero siempre va a haber una causa. En este caso hablamos, les comentaba yo, de malformaciones vasculares. Entonces por eso nos va a ayudar este tipo de tomografías. Enfermedades degenerativas, propiamente, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, recordando que, por ejemplo, el Alzheimer disminuye el tono o disminuye propiamente, pues sí, el tono cerebral, disminuye el tamaño cerebral, es decir, el cerebro se hace un poquito más pequeño, pero es parte de una enfermedad degenerativa a nivel cerebral, como lo es el Alzheimer. Entonces, este tipo de tomografía nos puede ayudar a destacar digámoslo así, la severidad degenerativa que ha tenido la enfermedad en contra del cerebro o la masa encefálica. Y bien, otra enfermedad que nos ayuda a estudiar la tomografía axial computarizada es la depresión. Propiamente en la depresión existirán cambios vasculares y anatómicos que nos orientarán a ese diagnóstico y pues bueno, estos cambios anatómicos propiamente los podremos ver en este tipo de tomografías, ¿vale? Entonces la tomografía propiamente es un estudio que consiste en tomar varias proyecciones en un corte transversal, es decir, tenemos al paciente acostado, imaginemos que tenemos aquí al paciente acostado, es la cabeza y entonces los cortes van a ser precisamente así, van a ser propiamente axiales, con la finalidad de que podamos ver las estructuras que pudieran estar comprometidas a nivel cerebral. Recordando ya nada más, en cuestión de enfermería, pues bueno, si se va a hacer una tomografía axial computarizada, así sea simple, siempre tenemos que tener el consentimiento del familiar para que no vaya a haber ninguna, o más bien si llega a haber una complicación, pues no, que el paciente no se escude en el sentido de que no se le fue avisado o autorizado el estudio de su familiar.
Entonces tenemos que tener esta parte del consentimiento informado nuevamente para que se pueda entregar junto con su, en este caso, propiamente junto con su antecedente, digámoslo de esa manera. O su expediente clínico. Recuerden que ustedes también van y entregan al paciente, entonces así como lo entregan en piso, por ejemplo, pues también van y se entrega el tomógrafo, sobre todo cuando hablamos de medios de contraste, porque cuando tenemos medios de contraste es cuando probablemente, bueno, no probablemente, corre el riesgo de haber una reacción adversa propiamente al medio de contraste. Ya dentro en el tomógrafo, lo importante aquí es ver que los medios de contrastes, en caso de que estemos hablando de dos tipos de medios de contrastes, estén pasando de manera adecuada, se utilice una vía accesoria independiente a, por ejemplo, su solución que tiene a lo mejor para permanecer, para que de esa manera tampoco se pueda ver alterada el paso de propiamente de ese líquido o ese medio de contraste. Entonces eso se realiza adentro. Recuerden la toma de los signos vitales antes y después del estudio, antes para tener algo de referencia y después para tener el control, digámoslo así, del mismo paciente, y de esa manera ver si está comprometiendo la vitalidad de los signos vitales del paciente y ver que no estemos ante una reacción anafiláctica ocasionada por un medio de contraste. Asimismo, cuando se le toman los signos vitales, también propiamente se aprovecha a evaluar el estado de conciencia o el estado neurológico del paciente, precisamente para adelantarnos o investigar si el paciente está teniendo un deterioro por el estudio. ¿Sale? Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de tomografía axial computarizada en psiquiatría y para continuar en la siguiente clase.